Muy buenas tardes, doctores, muy buenas tardes con cada uno de los presentes. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por la cordial invitación a mi persona para formar parte de este evento que vamos a desarrollar en esta ocasión, donde vamos a hablar sobre los tópicos de las lesiones y agresiones que se suele dar dentro del entorno del grupo familiar, y la cual vamos a contemplar pues algunos tópicos, primero de prevención, de análisis y estudio de la ley 30.364, porque cuando se habla de cuestiones de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, nosotros sabemos que tenemos que irnos al análisis de la ley 30.364, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esta ley? Porque esta ley busca y tiene como objetivo prevenir todo tipo de violencia. O sea, el objetivo es que no lleguemos a lo que yo les voy a mostrar ahora. Miren, este es un libro bastante interesante. Ayer justamente teníamos una clase respecto a lo que viene a ser el delito de feminicidio. Y cuando se habla de la ley, doctores, es que se busca no llegar a la máxima expresión de violencia hacia las mujeres, como viene a ser la figura del feminicidio, ¿no? Entonces, por ende, existe esta ley que yo les hago mención, la 30.364, como medidas de protección, con tres objetivos tiene la ley: para prevenir el maltrato hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para sancionar también ya aquellos comportamientos que se están aconteciendo, y con el objetivo de erradicar cualquier tipo de violencia que pueda existir contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, doctores, evidenciamos tres objetivos que tiene la ley 30.364: cuestiones de sanción, de erradicar y trabajo de prevención. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo que yo les dije: no hay que llegar a la máxima expresión de violencia hacia las mujeres, como viene a ser la figura del feminicidio, ¿no? Entonces, si la gran interrogante es, ¿solamente podemos llegar a la máxima expresión de violencia como viene a ser el feminicidio, o es que existen otros delitos que se pueden perpetrar dentro del entorno familiar, ¿no? O es que solamente se habla de prevención para no llegar a las cuestiones de feminicidio? Y vamos a ver que esto no es así. Existen otros delitos que se pueden dar dentro de ese entorno de protección hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dentro de ello, incluso podemos ver los delitos como, por ejemplo, los tocamientos indebidos, los actos contra el pudor. Podemos ver los delitos de lesiones, lesiones simples o lesiones graves. Podemos ver el delito de violación, entre otros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy, doctores, primero es analizar el esquema, el esquema de la protección de la ley. Y partiendo del esquema de protección de la ley 30.13.4, arribaremos naturalmente a cuáles son los tipos de violencia existentes, para que de esta manera identifiquemos tipos penales, ¿ya? O sea, tenemos que identificar los tipos de violencia para que luego digamos, ah, no, estos son los tipos de violencia y estos son los delitos que se podrían cometer. Ahora, vamos a mencionar también cómo finalmente esta ley se ejecuta. Y la ley se va a ejecutar a través del análisis de lo que se llama la ficha de valoración de riesgo. En el análisis de la ficha de valoración de riesgo se da una ponderación y podemos evidenciar hasta qué punto se ve en peligro la vida de la mujer o de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Entonces, dependiendo de ello, y eso obviamente lo determina el juez, se estarán dando las medidas de protección que correspondan, ¿de acuerdo? Entonces tengamos ello. Yo hace un momento le acabo de pasar los materiales al coordinador académico. Entonces ustedes van a tener dos materiales, uno respecto a lo que viene a ser temas de la ley y algunas lesiones, y algunos tipos penales, y otra diapositiva más que está relacionado a las lesiones graves y a las lesiones simples, ¿no? Muy bien, doctores, entonces dicho esto, de la misma manera, ustedes saben que las preguntas lo pueden hacer a través del chat, o si no, tienen la opción también de levantar la mano para que puedan hacer una pregunta de manera directa, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, doctores, vamos a irnos de frente a nuestro análisis de la clase del día de hoy. Miren, partimos señalando primero que cuando empezamos a hablar de criterios de violencia, es importante realizar un análisis histórico.
Y acá tenemos la ley. Ley 30.13.4, con los objetivos que hemos estado señalando, ¿no? Y podemos ver que esta ley, en mención, tiene 3 objetivos en concreto, doctores. No nos olvidemos, las cuestiones de prevención, y todo tema de prevención es a largo plazo, ¿ya? Las cuestiones de prevención son a largo plazo y dependen de muchos factores, pero luego tenemos también los mecanismos de sancionar comportamientos. Y por último, tendremos, por ejemplo, nosotros, doctores, los criterios relacionados al objetivo de erradicar cualquier tipo de violencia existente contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar. O sea, finalmente lo que uno busca es erradicar cualquier tipo de violencia que puede existir, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta ley, aparte de ello, tiene su propio reglamento. Su reglamento es el Decreto Supremo número 009-2016 MIMP, ¿de acuerdo? Tenemos la ley y tenemos su correspondiente reglamento. Pero hagamos un poco de historia. Analicemos un poco el bagaje histórico, estimados amigos. Miren, dentro de lo que viene a ser estos aspectos, ¿no? Del bagaje histórico que señalamos, hay que remontarnos al año 2016. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió en el año 2016? El siguiente acontecimiento. En el año 2016, estimados doctores, estadísticamente se evidenció que en nuestro país, es decir, en el Perú, ¿cierto? De cada 10 mujeres, un promedio de 6, en alguna ocasión habían sido víctimas de alguna violencia. Fíjense ustedes, ¿no? De cada 10 mujeres, un promedio de 6 habían sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, cuando uno analiza, dice, a ver, bueno, si estamos hablando de cada 10 mujeres, 6, 4, pues no han sufrido ningún tipo de violencia, ¿no? Pero estamos haciendo un cuadro estadístico inicial, porque si empezamos a realizar un análisis de la cantidad o el número exacto, estamos hablando de miles de mujeres que son víctimas a diario de cuestiones de agresión. Y en el año 2016, doctores, era una cifra muy alarmante y muy preocupante. Entonces, ¿qué fue lo que se evidenció? Fíjense, miren, en ese año 2016, 124 mujeres aproximadamente habían sido víctimas de violencia, llegando a la máxima expresión de la misma, como en el caso del feminicidio, es decir, se tuvo cerca de 124 mujeres que habían sido víctimas del delito de feminicidio. 124 mujeres que habían sido víctimas del delito de feminicidio. Y sobrevivieron un promedio de 258. Sin embargo, ¿cuál es el problema? De que toda persona sobreviviente a los ataques del agresor tiene secuelas. Hay secuelas en la psiquis, secuelas físicas, que en ocasiones tardan muchas veces tiempo en tener que reponerse de estas situaciones. Y lo que era más preocupante, ¿saben qué era, estimados participantes? De que no solamente la agresión era hacia las mujeres, sino también hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adolescentes. Entonces era una situación muy peligrosa, situación de riesgo y obviamente una desprotección que se daba a lo que son las mujeres o los integrantes de este núcleo familiar. Entonces, en ese sentido, algo se tenía que hacer. Nuestro Estado tiene que hacer algo siempre ante situaciones que evidenciamos comportamiento como el cual yo les estoy señalando, ¿no? Entonces, la magnitud era tan alarmante que luego se evidenció el siguiente aspecto, de que no era cualquier tipo de agresión, sino que las agresiones que se llevaban a cabo eran agresiones provenientes de situaciones de creencias, de estereotipo, ¿no? De superioridad, y se evidenciaba naturalmente quienes cometían este comportamiento sufrían, por ejemplo, lo que viene a ser la misoginia. Doctores, ¿saben ustedes qué viene a ser la misoginia? ¿Qué es la misoginia? La misoginia es el odio hacia las mujeres, ¿cierto? Entonces, se evidenciaba para aquellos entonces de que la muerte de las mujeres eran proveniente del odio por parte del agresor, ¿no? Entonces, el que cometía ello, obviamente, tenía ese sentimiento y por ende cometía esa acción. Sin embargo, también había muchos comportamientos que se daban a través
de creencias de superioridad. Ahora, las creencias de superioridad no necesariamente engloban un tema de odio, sino que engloban las cuestiones de lo que hoy en día se conoce, por ejemplo, como el machismo, ¿no? Entonces, el varón se creía superior hacia la mujer, lo creía su propiedad, y por ende es que se evidenciaban estas cuestiones de tantos contextos de violencia que se creó esta denominación como viene a ser la violencia de género. Y se tenía ello, la violencia de género. Entonces ya no era cualquier tipo de violencia, doctores, sino que las violencias que se daban hacia las mujeres eran por cuestiones de género, de estereotipo, de cuestiones de creencia. Entonces el Estado naturalmente tiene que hacer algo para enfrentar ello, ¿no? O sea, por cuestiones de política de Estado, tiene que crear, pues obviamente, dispositivos legales, normas, leyes, para hacer frente a este problema. Entonces el Estado peruano creó o aprobó la ley 30.13.4. Reitero nuevamente, la ley 30.13.4, que como hemos señalado, es la ley para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, toda creación de la ley es muy importante que tenga un respaldo internacional, ¿no? Es importantísimo que tenga un respaldo internacional. Y en el caso de la presente ley, pues el respaldo internacional fue lo que hoy en día la mayoría o todos nosotros conocemos, como viene a ser, por ejemplo, aquella convención sobre eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que es el CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, ¿no? Que es la Convención de Belém do Pará, que es finalmente esta Convención de Belém do Pará que da inicio a lo que son las diferentes medidas a nivel internacional en busca de protección a las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Entonces, teníamos la ley, pero teníamos que evidenciar cómo aplicamos. Entonces, si existía violencia contra las mujeres, teníamos que definir qué es una violencia, en qué consiste la violencia. Y la violencia, doctores, consiste en comportamientos por acción y comportamientos por omisión. Comportamientos por hacer algo y por dejar de hacer algo. El tema es que a raíz de estas cuestiones de violencia se va a causar la muerte de la mujer o quizás un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, pero ahí ingresa lo que para efectos de aplicación es importante tener que señalar, que todo esto se va a dar por la condición de mujer. Y la condición de mujer engloba tópicos necesariamente de género, ¿no? Y es que en estas cuestiones de género vamos a evidenciar varias cuestiones de comportamiento por las cuales se van materializando también estos hechos. ¿Y dónde se puede manifestar estas situaciones de violencia, ¿no? ¿Cuál es el lugar donde uno puede evidenciar las manifestaciones de violencia? Y ahí vamos a mencionar lo siguiente. Por ejemplo, el primer lugar, y es donde precisamente la ley tiene protección, porque me adelanto un poco, miren, hay 3 lugares donde se puede perpetrar violencia diaria. Estadísticamente ya señalado, sociológicamente ya mencionado, o sea, podemos evidenciar en 3 lugares las manifestaciones de violencia. ¿Y dónde son estos? Dentro del entorno familiar, primero. El segundo, en la comunidad. Y el tercero, lo que son perpetradas y toleradas por agentes del Estado. Reitero nuevamente, doctores, ¿ah? Mucha atención. ¿Cuáles son los 3 lugares donde podemos evidenciar situaciones de violencia en el entorno familiar, en la comunidad y aquellas que lamentablemente son perpetradas y toleradas por agentes del Estado? Y la ley, naturalmente, tiene la protección en el primer núcleo, ¿no? Es decir, en la familia. Familia, cédula de la sociedad, pues cierto. Entonces, lo que busca la protección es que se entiende en esa relación interpersonal que tiene que existir entre padres y hijos, la ley tiene que proteger a ese núcleo central. Sin embargo, la ley abarca un poco más. La ley no solamente se queda ahí, sino que la ley busca abarcar un poco más porque dice, no solamente será el núcleo central de protección,
sino todos los integrantes de la familia, tíos, abuelos, sobrinos, sobrinas, incluso exparejas, ex enamorados, pero cualquier otra, toda persona que viva dentro del mismo lecho. Y ahí es donde se pueden perpetrar pues múltiples cuestiones de violencia que lo vamos a ir señalando más adelante. ¿Cuál es el otro lugar donde se puede perpetrar estas situaciones de violencia? En la comunidad, en la calle, doctores, en los espacios públicos, en los vecindarios. ¿Y qué tipo de manifestaciones de violencia podemos evidenciar ahí? Pues los siguientes. Por ejemplo, una de las máximas expresiones, porque miren, la máxima expresión de violencia contra las mujeres que atenta contra la vida es el feminicidio. Pero también existe otra máxima expresión de violencia que atenta directamente contra su libertad sexual. Y dentro de ello, por ejemplo, nosotros encontramos, doctores, el delito de violación. El delito de violación y se perpetrar estadísticamente durante bastante tiempo se ha perpetrado en los entornos de la comunidad. Ahora, eso no significa, claro, que no se perpetra en muchos de los aspectos dentro del entorno familiar, sí también, pero las cifras eran más superiores en el aspecto de la comunidad. ¿Qué más evidenciamos? El abuso sexual, la tortura, doctores, la cuestión de trata de personas, de organizaciones criminales que se dedican a captar señoritas con fines, por ejemplo, de explotación sexual o de servidumbre, ¿no? ¿Qué más encontramos como formas de manifestación de violencia en la comunidad? El secuestro al paso, que hay personas que tienen temores, pues, ¿no? Para estar saliendo, y es que hoy en día uno no sabe y tiene la intranquilidad porque puedes estar caminando tranquilamente y por ahí aparece un automóvil con lunas polarizadas, bajan los sujetos, te encañonan y te suben al automóvil con rumbo desconocido. ¿De acuerdo? Entonces, estamos evidenciando? Pues un secuestro, ¿no? Y vemos otro aspecto muy común y luego, por ende, se generó como tipo penal, ¿no? El acoso sexual. La figura del acoso sexual. Dentro de este diplomado, doctores, el próximo sábado, vamos a hablar netamente de lo que viene a ser, por ejemplo, doctores, netamente de lo que viene a ser la figura del acoso sexual, ¿no? Hoy solamente de manera genérica lo mencionamos. Pero lo que yo quiero señalar es que este tipo penal, por ejemplo, en sus momentos, tuvo como varios los tipos penales siempre una discusión de decir si es necesario o no es necesario ponerlo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque a diario se da lo que se llama el acoso sexual callejero. Y el acoso sexual callejero ya es un comportamiento que puede ser naturalmente sancionable o reprimible, ¿no? El acoso cibernético, o sea, la utilización de las redes sociales es bonito porque nos permite a nosotros entablar conversación con personas que quizás no conozcamos, ¿no? A través del Facebook, a través del Instagram, Twitter, TikTok o cualquier otra red social que nosotros conozcamos, pero nos permite naturalmente poder entablar conversaciones, pero también pueden utilizar esas redes sociales para captar a sus potenciales víctimas. Entonces, cuando evidenciamos esa situación, cambia totalmente el aspecto porque se utilizan las redes sociales para molestar, insinuar, fastidiar a alguien. Entonces ahí se habla del acoso sexual cibernético. Entonces, pero bueno, en la comunidad lo que vemos como forma de acoso es el acoso sexual callejero, que se da a diario, ¿cierto? Muy bien, ahora, el tercer lugar donde se puede perpetrar, doctores, situaciones de violencia, aquellas que son lamentablemente perpetradas y toleradas en el aparato estatal. Reitero nuevamente, lamentablemente aquellas que son perpetradas y toleradas en el aparato estatal. O sea, ¿qué significa esto? Dentro de las instituciones públicas, ¿qué es lo que encontramos, doctores? A los funcionarios y los servidores públicos. Nosotros sabemos que los funcionarios tienen poder de decisión. Un funcionario decide, ¿no? Oye, ¿a quién ponemos en el cargo? ¿Qué actividad vamos a desarrollar? Y los servidores públicos no, pues, porque los servidores públicos son subordinados al aparato estatal. Un servidor público tiene que hacer caso a lo que diga su jefe inmediato. Si alguien revisa su reglamento de organización o funciones, quienes quizás en la clase, muchos de ustedes trabajan dentro del aparato estatal,
y revisen su reglamento de organización y funciones, nos vamos a dar cuenta, doctores, que en la parte final señala, después de tus funciones principales y demás, que disponga su jefe inmediato. Es decir, lo que te dice el jefe, tiene que hacer caso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está que muchas personas del aparato estatal aprovechan su condición de funcionario público para cometer violencia. ¿Y qué violencia? Puede ser violencia psicológica y violencia sexual. Hay quienes dentro de las instituciones del Estado te pueden gritar, te pueden insultar, ¿cierto? Te avergüenzan. Entonces, ¿eso es un tipo de violencia? Por supuesto que sí. Es el tipo de violencia psicológica, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no reaccionas? Porque va a depender de qué régimen laboral eres. Va a depender del régimen laboral eres. Porque imagínate, claro, si tú eres contrato fijo indeterminado 728 planilla, pues no te preocupas. Pero ¿qué pasaría si eres CAS, sujeto de evaluación? ¿Quién te evalúa? El jefe. Entonces, si no haces caso a lo que él te dice, te pone desaprobado. Entonces hay mucho que por esos temores permiten lamentablemente de que haga uso o abuso el jefe, ¿cierto? O el funcionario público. El otro puede ser que su contrato sea de locación de servicio, es decir, está sujeto a la necesidad que requiere la institución. Entonces puede ser que el jefe aprovecha o el funcionario público, ¿cierto? Aproveche esa situación para que cometa un tema de violencia. Porque eso luego ya cuando ingresan los temas de SUNAFIL, ¿no? Que ven, inspeccionan los ámbitos laborales, evidencian muchas de las situaciones de despidos injustificados y dentro ya del trámite del mismo, la persona que le despidieron denuncia situaciones, por ejemplo, de acoso o violencia psicológica. Y ese es el lugar donde se perpetra también, ¿no? Entonces, doctores, en un cuadro general sabemos que esos son los tres lugares donde se pueden manifestar situaciones de violencia. En la familia, en la comunidad y aquellas que son perpetradas y toleradas por agentes del Estado. No nos olvidemos, ¿de acuerdo? Pero la ley no ve todo esto. La ley no ve todo esto, sino que la ley tiene que dedicarse en algo en específico. ¿Y qué es lo específico? Es lo que vemos en esta diapositiva, ¿no? Porque la ley no, digamos, la ley no tiene prerrogativa para cuestiones de violencia en un entorno social. Tampoco aquellas que son perpetradas dentro de una institución del aparato estatal, sino que su especial campo de estudio o se centra básicamente en el núcleo familiar. Y ahí es donde ingresa pues el interrogante. ¿Y qué es la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Y ahí vemos, mira, lo que hemos dicho hace un momento también, porque la violencia es una acción o una conducta que puede causar muerte, máxima expresión de la muerte, hemos dicho feminicidio, puede causar sufrimiento físico. ¿Qué evidenciamos ahí? Lesiones simples, lesiones graves, violencia sexual, delitos de violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, acoso, etcétera, o psicológico. Ya, y dentro del psicológico también ingresan varias manifestaciones del delito de acoso sexual, por ejemplo, o de las injurias, difamaciones, calumnias que atentan el honor de una persona, ¿cierto? Pero esto se va a dar, doctores, necesariamente dentro de una relación de responsabilidad, de dependencia, de confianza o poder. Porque claro, quienes forman parte de la familia hay un deber de garante, los padres hacia los hijos, pero también hay un deber de cuidado. Pero también existe un deber de reciprocidad, los hijos para con los padres, un respeto por parte de los sobrinos con los tíos hacia los tío abuelos y así, ¿no? Se entiende que esos son los parámetros normales de práctica de valores que se tiene que dar dentro del entorno social. ¿Y qué es lo que impera, se entiende? Confianza. ¿Qué es lo que se intenta, por ejemplo, señalar? Que lo que evidenciamos es confianza, ¿no? Porque claro, se entiende que confías en tu entorno familiar. Eso, digamos, es lo normal que podría suceder. Entonces, en esa situación de confianza, de dependencia, es donde se pueden manifestar, doctores,
muchas veces cuestiones de violencia. Y es donde precisamente la ley también busca de una u otra manera darle una protección, ¿no? Ahora, la ley, aparte de la protección hacia las mujeres, protege también a los niños, niñas, adolescentes y adultas mayores o personas que estén con discapacidad, ¿no? Muy bien. Entonces la ley nos dice, si bien es cierto un tanto genérica, al inicio nos dice a los miembros del grupo familiar. Así nos señala, ¿no? Como marco de protección de la ley. A los miembros del grupo familiar. Entonces, uno se empieza a preguntar. Y yo les pregunto a ustedes, a ver, vamos a ver. Muy bien. Doctores, ¿quiénes serán miembros del grupo familiar? A ver, es una cuestión que nosotros podríamos imaginarnos, ¿no? ¿Quiénes podrán ser, doctores, miembros del grupo familiar? ¿Quiénes vendrán a ser los miembros del grupo familiar? A ver, vamos a ver. Claro, claro, muy interesante la pregunta de Michelle. Vamos a ver ahorita. Me dice, ¿no? ¿Puede calificarse acto de violencia psicológica en una relación sentimental de enamorado sin que exista convivencia ni subordinación económica? Muchas gracias a la pregunta del doctor Michel. Ahora vamos a dar respuesta, porque ahorita vamos a ir. Mire, fíjense, ¿ah? Porque ¿qué es lo que nos viene a la mente cuando decimos entorno familiar? Claro, la doctora Yasmín me dice cónyuge, hijos y todo quienes estén en tu entorno familiar. Los cónyuges, los padres, suegros, hijos, sobrinos, tíos, ¿ya? Pero yo te digo, mira, la doctora Flor de María nos dice eso, ¿no? Pero, correcto, doctora, mire, y si yo te digo, los enamorados o ex enamorados son el entorno familiar, o sea, tu expareja o tu enamorado, ¿es tu entorno de familiar o no es? Es decir, ¿tu pareja es tu familia o no es tu familia? No, pues cierto, porque claro, tú no te puedes casar con tu prima y un tercer o cuarto grado con sanguinidad, hay temas de prohibición, ¿cierto? Hay cuestiones de prohibición. Por ende, que cuando alguien va a declarar a nivel de un proceso, se dice, ah, por si acaso, pero no tiene que haber ningún tipo de vinculación ni en el tercer ni el cuarto grado con sanguinidad. O sea, tu familia se entiende que es familia de sangre, ¿cierto? Se entiende que es familia de sangre. Entonces, ahí ingresa algo bastante importante. Mire, uno diría entonces, solamente los que están dentro del tercer y cuarto grado de consanguinidad son mi familia. Tu esposo, para quienes son casados, o tu esposa, ¿es tu familia? ¿O se convierte en tu familia luego del matrimonio? Para ser más específico, tu conviviente, sin que te una un nexo, por ejemplo, de un hijo, ¿tu conviviente es tu familia o no es tu familia, doctores? ¿Tu conviviente es tu familia o no? ¿Tu conviviente está en el tercer o cuarto grado de consanguinidad? ¿O es que se integra luego? No, pues, no está ni en el tercer y cuarto grado de consanguinidad. Es tu conviviente y después que se va, ¿te une algo? No te une absolutamente nada. No viene a ser, técnicamente hablando, tu familia. No lo es. Solamente la familia es por sangre, ¿no? Solo por sangre. Entonces, doctores, la ley dijo lo siguiente para no hacer ese problema, porque la ley dijo, entonces vamos a poner solamente tercer y cuarto grado con sanidad familia, y dijo, no, 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 vamos a abarcar y vamos a integrar a otras personas a pesar de que no son familia. ¿Y dónde lo encontramos eso, doctores? Mucha atención. Mire, lo encontramos dentro de la ley 30.13.4, que yo le he mencionado, reitero nuevamente, ley para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, tiene su reglamento. Y el artículo 3 del mencionado reglamento, doctores, nos hace mención quiénes son los integrantes del grupo familiar. Y ahí ustedes tienen en la diapositiva. Que también no se preocupen, lo van a tener en los materiales, obviamente, ¿no? Entonces ahí evidenciamos. ¿Qué vemos? Cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, quienes tengan hijos o hijas en común, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, pero fíjense ustedes, vamos más abajo y nos dice, también pueden ser, obviamente, los enamorados, los novios,
o cualquier otra persona que vive en tu casa. Es decir, si una persona que no te une ni un tercer ni cuarto grado de consanguinidad, pero vive contigo, quizás porque trabaja contigo, es el jardinero, es el conductor o es la persona que se encarga de las limpiezas, pero viva dentro del entorno de la familia, ¿cierto? La ley nos dice serán considerados parte integrante del núcleo familiar. Pero la ley también te pone y te dice lo siguiente, pero no tiene que haber una relación contractual al momento de producirse la violencia. En pocas palabras, si en el caso de que es el conductor, que yo le decía que ustedes han escuchado las frases, a ver, cama adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la personal de limpieza, pero vive ahí y ella sufre algún tipo de violencia, ella no va a poder recurrir ni la ley 3034 le va a poder dar protección, porque lo que prima es una relación contractual. Entonces se tendrá que ir por otro medio, ¿de acuerdo? Pero si son dos enamorados que en su momento han ido, el ser enamorados no te une ningún tipo de relación contractual. Si ambos viven en un mismo lugar, habitan dentro del hogar, ¿de acuerdo? Serán considerados también integrantes del grupo familiar, ¿de acuerdo? Serán considerados también integrantes del grupo familiar. Muy bien, esto es importante. Entonces, en el estudio social, lo que uno tiene que buscar, o sea, cuando se denuncian cuestiones de violencia, se hace el estudio social, ¿no? Entonces, lo que se va a determinar es si esas personas viven o no viven ahí. Si viven ahí, el marco de protección de la ley los ampara. Si no viven ahí, es diferente. La ley solamente ampara el núcleo, el grupo familiar, ¿no? Muy bien. Pero ¿de qué les protege? Les protege de la violencia, doctores. Y existen tipos de violencia. A ver, ¿cuántos tipos de violencia sabemos que existen, doctores? Y eso lo marca la ley. Pero también algunos estudios previos pueden marcar esta situación, ¿no? ¿Qué tipos de violencia conocemos, doctores? ¿Qué tipo de violencia podemos encontrar? Miren, de inicio yo les digo que existen 5 tipos de violencias, ¿ya? 5 tipos de violencia. ¿Cuáles serán, doctores, esos tipos de violencia que nosotros conocemos? A ver, recorremos. ¿Cuáles son los tipos de violencia? A ver, ¿cuáles son las conocidas? Muy bien, la doctora Flor de María me dice violencia física, sexual, psicológica, patrimonial. La doctora Yasmín también psicológica, física, económica. Correcto. Pero faltaría un tipo de violencia. ¿Cuál es el tipo de violencia que falta? ¿Cuál es el tipo de violencia que falta, doctores? A ver, porque claro, ustedes lo han señalado bien, pero hay que evidenciar que falta un tipo de violencia. ¿Cuál será? Económica, ya dijeron. El doctor Martín no dice cibernética. No, lo que pasa es que las cuestiones de violencia cibernética enmarcan un daño de carácter psicológico, ¿cierto? Cuando alguien te calumnia, te insulta y todo eso, tiene parámetros obviamente dentro de la psique, ¿no? Entonces, vamos a ver, miren, les voy adelantando, ¿ya? Si alguien se cree superior por cuestión de género, por ejemplo, el típico caso donde dicen, mira, yo soy más fuerte porque soy varón y tú eres débil porque eres mujer, ¿de acuerdo? O si no, alguien dice, yo soy varón y por ende yo tengo que tener la dirección, ¿no? De algo. Y tú no, o otro aspecto. Yo soy varón y por ende yo tengo que ir a trabajar. No, pero yo también tengo que trabajar, ¿no ves que tenemos nuestros menores hijos, etcétera? No, 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 no. Yo solamente trabajo, tú no trabajas. ¿Qué tipo de violencia es? Violencia de género. Y la ley 3364 precisamente engloba esa matiz de este tipo de violencia que es violencia de género, ¿ya? Entonces tenemos 5 tipos de violencia. Vamos a ver, y esto es bastante importante que tenemos que determinar, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a partir, y ustedes saben que pueden dejar sus preguntas y acá sí respondo a la pregunta que hace Michelle, ¿no? Nos dice entonces, los enamorados que jamás han convivido no pueden cometer actos que califiquen como violencia familiar entre sí. Claro, lo que pasa es que si los enamorados o su enamorado no vive dentro de su casa, no cometerá un tema de violencia que se califique como violencia familiar. O sea, eso no será la calificación, ¿no? Porque no viven dentro de la casa.
Pero si ambos vivieran por cualquier circunstancia, motivo, consentimiento, etcétera, y son enamorados y se perpetra violencia ahí, porque ustedes saben a veces que hay algunas personas donde los padres, bueno, tienen su casa, 3 pisos, 4 pisos, solo tienen 2 hijos, entonces dicen, bueno, el chico de dónde viene, el chico viene de tal lugar, bueno, ya que se quede pues ahí, ¿no? Que se quede en el tercer piso, del mismo lecho, entonces puede existir violencia ahí, y ahí sí, por más que sea un enamorado, no hay ni tercer ni cuarto grado de consanguinidad que los una, ¿cierto? Pero sí se estará produciendo un tema de violencia familiar, ¿ya? Pero si no viven ahí, no. Y si sufre algún tipo de agresiones, bueno, serán lesiones simples, lesiones graves, pero no lo vamos a investigar ni ver sobre ese entorno, ¿ya? Muy bien, doctores. Dicho esto, vayamos a lo siguiente. Muy bien. Vamos a ver. Acá están, doctores, los tipos de maltrato o violencia que se pueden denunciar. Y fíjense que durante mucho tiempo ya hay personas que todavía se resisten a creer que existe un tema de violencia de género, ¿no? Hay otros que dicen violencia de género, ¿no? Y existe todo, pues, un debate que ustedes han señalado sobre las cuestiones de género, ¿no? Entonces, tradicionalmente, nosotros tenemos 4 tipos de manifestaciones de violencia. La violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. Tenemos, reitero nuevamente, de manera genérica, 4 tipos de violencia que se van a dar: sexual, física, psicológica y económica. La violencia física ya nosotros lo conocemos, pero quizás no sabíamos esto, doctores, que la violencia física se puede dar por hacer algo, es decir, por un comportamiento comisivo, o por no hacer algo también se puede dar violencia física. Claro, vayamos, ¿cuándo materializamos la violencia física? Cuando el agresor a la víctima la agarra a golpes, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, entre otros actos que naturalmente, pasando un reconocimiento médico legista, va a arrojar cuánto es el grado de lesión que tiene la víctima, ¿no? Serán lesiones simples, lesiones graves, o quizás son algunas faltas. Pero fíjese que también en la violencia física es notorio. ¿Qué es aquello que tiene como particularidad la violencia física que es notoria ante los ojos de cualquier persona? Cuando tú ves a alguien, dice, tienes el ojo morado y hinchado, ¿qué pasó? La víctima dice, bueno, me di contra la pared, o me di contra la silla, o contra la puerta. O hay otro que dice, no, mi esposo me pegó, o mi tío me pegó, ¿cierto? Entonces vamos viendo esas materializaciones de acciones. Y son notorias. Pero fíjense que también es considerado la violencia física, doctores, la violencia por negligencia. La violencia por negligencia es considerado también como violencia física. Los esposos, los esposos, los esposos, doctores, tienen un deber de garante. Los esposos tienen un deber de garante. ¿Sabían ustedes? Yo no sé cuántos en la clase estén casados o cuántos tengan planes de casarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero quienes ya se han casado o quienes recién se van a casar, cuando están ante el altar, ¿qué les preguntan? O sea, ¿cuál es el juramento que se hacen las parejas? ¿Cuál es el juramento? En las buenas y en las malas, ¿cierto? ¿Qué más? En la salud y en la adversidad, ¿correcto? Y ahí varía, porque es un juramento y una promesa que se da hasta que la muerte los separe. Así señala, ¿cierto? Entonces, todo el tema del matrimonio forma parte de nuestro código civil. En la cuestión de, entonces, eso genera naturalmente, porque el matrimonio es un contrato, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Es un contrato bilateral que tiene que ser voluntario y por ende que existen luego causales en las cuales no se puede hacer efectivo el contrato que es a través, que luego va a dar pase a lo que viene a ser el matrimonio, ¿no? Entonces, por ende que comunican incluso si alguien se opone a la realización de este vínculo, que diga ahora, o como en las típicas o en las películas y novelas dicen que calle para siempre. Entonces, hay un deber de protección entre los esposos.
si estás casado. Es parte del contrato. Entonces, si por ejemplo, miren, la esposa está mal, el esposo tiene la obligación, fíjense, la obligación de cuidar de su esposa. Y viceversa. Si el esposo está mal, la esposa tiene la obligación de cuidar de su esposo. Pero si la esposa dice, no, ya me he casado mucho tiempo, ya me he cansado, ya es rutinario, ya, y el médico le dijo, no, cada 4 horas él no puede, hay que darle las pastillas, no hay que darle ingesta de mucho azúcar porque él sufre tanto, y su esposo dice, no, ya te me importa, ya, no, ya, el sentimiento se me fue. Y si a consecuencia de ello en, se empeora la salud de esta persona, ese es considerado, doctores, un tipo de violencia física. Ese es un tipo de violencia física. Luego, cuando alguien, un tercero, puede denunciar y luego se hace el estudio social y evidenciamos que realmente a la esposa lo tienen en un lugar apartado, sin que coma, o al esposo ahí todo flaquito, es un tipo de violencia. ¿De acuerdo? No nos olvidemos, y les digo esto porque a veces uno equivoca y dice, la violencia física solamente es golpe, puñete, no, sino el dejar de hacer algo constituye eso. Y esto se aplica incluso más aún, ¿ah? Los padres hacia los hijos y hasta así, y también viceversa, los hijos hacia los padres. Profesor, ¿eso se aplica si yo soy enamorado? No, no, no. Si eres enamorado, tú lo dejas, me voy a matar, no me voy a matar, no voy a comer por ti, no te une absolutamente ningún tipo de vínculo contractual, así que no hay problema. ¿De acuerdo? Si soy conviviente, bueno, eres conviviente, no tengo todavía 2 años, pero si no le doy de comer, porque él dice ya estamos conviviendo, entonces le tengo que dar desayuno, almuerzo y cena. Y me dijo que es una obligación, porque él es abogado. ¿Es cierto? No. Solo el matrimonio te une con un vínculo contractual y hay un deber de garante. Si tú no estás casado y eres conviviente, no aplica. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta, si alguien te denuncia, entonces maltrato físico porque no me sirvió y mira, me he enfermado, no encalza. ¿Están casados? No estamos cansados. La situación va cambiando en esos aspectos. Tengamos en cuenta, ¿ya? Muy bien. Luego viene la violencia de carácter sexual, y la violencia de carácter sexual, pues, es una manifestación que tiene la máxima expresión en el tipo penal de el delito de violación, ¿no? Que tiene su propia estructura, su propio análisis, etcétera, ¿no? Que aparte es un comportamiento naturalmente netamente doloso y que se da sin consentimiento por parte de la víctima. Pero también tenemos otros, los actos contra el pudor, los tocamientos indebidos, ¿cierto? Es decir, actos que no incluyen necesariamente penetración o contacto físico, pero que sí se manifiestan. Por ejemplo, el acoso. En el caso del acoso no existe ningún tipo de acercamiento de carácter físico a la víctima, pero sí existe una lesión al bien jurídico tutelado que viene a ser la libertad sexual, ¿no? Entonces, la violencia sexual no es solamente un aspecto que se da en el entorno ajeno al entorno familiar, sino que en el entorno familiar hay muchos casos de denuncias donde, por ejemplo, las sobrinas denuncian a los tíos, ¿cierto? Donde, bueno, la sobrina nieta denuncia a un pariente cercano, o la prima denuncia al primo, o sea, muchos casos respecto a esos temas donde existen situaciones de confianza. ¿Y por qué captan a la víctima? Porque, claro, a diferencia del entorno social, ¿no? Del entorno de la sociedad, no hay confianza, pues, o es que alguien sale confiado a la calle, no sale confiado, siempre hay ciertos temores, pero dentro del entorno del núcleo de la familia se entiende que hay confianza y el agresor aprovecha esa confianza para cometer el delito. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. La violencia psicológica. La violencia psicológica, doctores, fíjense ustedes, en el caso de la violencia psicológica, vamos a ver, miren, la violencia psicológica no es notorio naturalmente a primera vista, sobre todo para analizar la profundidad del daño, pero la violencia psicológica puede ser peor e incluso fatal más que la violencia física. Esa frase que señala, las palabras duelen más que los golpes,
se va materializando en este tipo de violencia psicológica. ¿Por qué? Por lo siguiente que le voy a señalar a continuación. Mira, primero, ¿cómo se manifiesta? A través de lo que vienen a ser comportamientos como la de humillar a una persona, avergonzarla a una persona, insultarla, estigmatizarla, estereotiparla, a través de calumnias, de gritos, insultos, de precio, burlas, cómo te vas a vestir así, cómo vas a estar vestido, estás muy gordo, estás muy flaco, estás muy gorda, estás muy flaca, no te queda bien eso, qué horrible estás, y todo lo que nosotros no podemos imaginar, ¿no? Todas esas palabras no es que se la lleve el viento para los especialistas en psicología, sino que va generando un daño. Y en el entorno del núcleo familiar va generando los daños de carácter psicológico. Y esto trae secuelas en la persona. Por ende es que muchas veces la víctima, que durante mucho tiempo, 6, 7 años, 8 años, ha sufrido humillaciones, hay secuelas en la psicología de esta persona, ¿cierto? Y los médicos dicen, mira, y hay quienes incluso no logran superar y tienen que pasar por todo un tema de terapia, por cuestiones psiquiátricas, porque han sufrido, y es que en este daño psicológico hay quienes, por ejemplo, el agresor utiliza el arma y le insulta apuntándole con el arma. Claro que el arma no lo carga nada, pero los amenaza con el arma o con un cuchillo, ¿cierto? O los grita y si no los golpea. Entonces, ese es un tipo de daño de carácter psicológico, que naturalmente a nivel de una investigación se va a ver con el examen psicológico. El médico especialista va a tener a bien de remitir el informe. Ahora, el examen psicológico no solamente será pues para la víctima, sino el examen psicológico será para el agresor. Ahora, es determinante a través de estos exámenes determinar que hubo violencia, sí. ¿Saben por qué, doctores? Porque en el caso de una violencia física, que alguien te mete digamos, un golpe en el ojo y te genera un moretón, pasan los 10 días, 15 días, ya no hay moretón, ¿cierto? O que alguien te da 2 lapos en el rostro, 1, 2, pasa el tiempo y ya no tiene, o sea, ya nadie puede ver el lapo, pero fue obviamente una agresión física. Pero lo que tú has vivido en ese momento, lo que has sufrido el golpe, dicen los expertos de que las agresiones psicológicas nunca se olvidan prácticamente. Es más, la persona nunca olvida. Diferente es cuando dejes de recordar. ¿Qué opinan de eso, doctores? ¿Las personas realmente nunca olvidamos o es que dejamos de recordar? Vamos a ver lo siguiente. Miren, ¿se recuerdan ustedes, doctores, el día que se graduaron como abogados? ¿Se recuerdan el día que se graduaron como abogados, doctores? ¿Se recuerdan ustedes el día, por ejemplo, que fueron a Machu Picchu, quizás a Cusco, y vieron la maravilla del mundo? A ver, vamos a cuestiones más tristes. ¿Te recuerdas el día que quizás te enviaron a la zona del amigo, ¿no? A la friend zone, por ejemplo. ¿Te recuerdas que llegaste triste, etcétera? Entonces, fíjense ustedes, doctores, que los expertos dicen de que la persona no olvida, deja de recordar. Si después de clase tú vas y buscas tu álbum de fotografía y ves, ah, sí, recuerdo como si fuera ayer, ¿cierto? Recuerdo como si fuera ayer, cómo olvidar cuando me fui a tal lugar. Entonces, ese es un factor determinante que yo les digo, doctores, en cuestiones prácticas de determinación en una investigación. ¿Saben por qué? Porque a veces uno evidencia que la persona sufrió un maltrato físico, ¿no? O a veces las denuncias no son pues al día siguiente, 3 días, sino la víctima logra denunciar después de 1 año, 2 años. Y hay un factor de la otra parte que a veces dicen, pero ¿por qué no denunció inmediatamente? Claro, porque la primera reacción en entornos de este tipo, en varios de los casos, es cuando la persona que sufre un tipo de agresión o insulto, lejos de manifestarlo, se está en un trance. Y en ese trance de no entender la realidad, de no saber qué ha pasado, o incluso aquellos que les cuesta aceptar lo que ha sucedido, hacen que después que pasa un tiempo recién logren entender que lo que ha sucedido es algo malo y que está en peligro latente su vida, por ejemplo, terminen denunciando, ¿no?
Entonces es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, ese es vital en el examen psicológico. Por ende, es que el médico, o a nivel de una investigación, cuando la persona dice, pero siempre me ha golpeado, siempre me ha dicho tal cosa, me pegaba siempre, y en el examen psicológico arroja que esta persona evidentemente ha sufrido durante mucho tiempo, porque hay secuelas en la psicología de esta persona, en su psique, ¿no? Entonces, cuando recuerda, cuenta, entonces, varios factores. Pero bueno, esa es la violencia psicológica. Y la otra es la violencia, pues, económica, ¿no? El típico caso, doctor, de la violencia económica es la omisión a la asistencia familiar. Ya eso ya creo que lo conocemos, ¿no? El tipo clásico de la violencia económica es la omisión a la asistencia familiar. Pero hay un parámetro más amplio incluso que esto. ¿Cuál viene a ser eso, doctores? Ah, bueno, el siguiente que a continuación le voy a tener a bien de señalar. Fíjense, miren, eh, la violencia económica está relacionado con el hecho de que alguien busque atentar con algún ingreso económico que una persona tiene. Por ejemplo, y ahí vemos situaciones donde alguien no tolera, pues, no tolera lo que yo les decía al inicio. Hay personas que no te lo dicen, o sea, a diferencia de la violencia de género, porque en la cuestión de violencia de género siempre se manifiesta, pero en las cuestiones de violencia económica no. En la cuestión de violencia económica, el agresor aparenta entender la situación. El agresor dice, ya no hay ningún problema, trabaja, haga esto, haga lo otro. Pero ¿qué es lo que hace? Sus bienes lo empieza a esconder. Por ejemplo, si su objeto de trabajo es su laptop, el agresor destruye su laptop, esconde su laptop. Si su objeto de trabajo, por ejemplo, sean quienes se dedican al corte de cabello, a pintar uñas, etcétera, esconde sus productos que utiliza eso. Eso es un tipo de violencia económica. Es decir, todo aquello que nosotros utilizamos como ingreso, y si alguien no soporta, es un tipo de violencia económica. Por ejemplo, si fuera, en estos casos que estamos hablando, una expositora mujer, ¿no? Y tenemos al agresor. Bueno, el agresor dice, le pagan por los temas que está dictando, etcétera. Voy a esconder su micrófono, su cámara, y lo destruye o lo vende. Eso es un tipo de violencia de carácter económico, ¿de acuerdo? Eso es un tipo de carácter económico. Por ende, nos señala que está relacionado todo aquello que forma parte de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas, alimentación, vestidos, salud, entre otros. Todo es el tema de violencia económica. ¿Se puede perpetrar todos en un mismo acontecimiento? Sí. ¿Se puede perpetrar todos en un mismo acontecimiento? Por supuesto que sí. Ahora, hay quienes son víctimas de violencia económica y no lo saben. Y vuelvo al otro tipo de violencia. Hay personas que son víctimas de violencia psicológica y no lo saben, porque le han hecho creer varias cosas, ¿no? O sea, el típico caso cuando le dicen, no, y es que hay varios lugares que todavía predominan cuestiones de estereotipo. La señora denuncia, no es que la señora quiere denunciar, sino sus vecinos le han llevado sus hijos para que denuncie pues a su papá, ¿no? O a la persona con la que convive. Y en su manifestación a veces lamentablemente dicen, lo que pasa es que me ha golpeado porque yo tengo la culpa. ¿Por qué? No, porque yo no le he servido su almuerzo a la hora y le he servido y estaba frío. Y uno tiene pues que atender a su esposo, uno tiene que atender a ellos, ¿no? Y uno empieza a indagar qué es lo que ha sucedido. Lo que pasa es que detrás de esta persona, sus padres, etcétera, le han hecho creer que tienes que atender pues al esposo, ¿no? Entonces fíjense ustedes que por cuestiones estas hay personas que dicen, sí, por eso me ha gritado, por eso me dijo tal cosa, porque yo me lo busqué. Y doctores, nada justifica ninguno de los tipos de violencia, porque finalmente son violencia. La violencia no está justificada. La violencia no está justificada. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Y luego tenemos pues un tercer factor, perdón, un quinto, que es la violencia de género, ¿no? Y la violencia de género ya les he señalado, son por cuestiones de creencia, estereotipo, ingresa el tema de misoginia ahí, e ingresa naturalmente la cuestión de machismo. Ya cuando alguien ingresa a una violencia de género, mucho cuidado. Quizás en el tema de violencia psicológica mutua, con una terapia de pareja, solucionan su problema. Puede ser. Con una violencia económica, bueno, también puede ser.
Si es una violencia sexual, hay algo que está mal, sin lugar a dudas. Y si es violencia física, ya no tiene ningún tipo de remedio. Pero en el caso de la violencia de género, es una violencia muy peligrosa, porque estamos hablando de creencias, de estereotipos, ¿no? De creencias de superioridad. Y ahí encontramos cuestiones de machismo o cuestiones de misoginia. Y se ve evidenciado siempre el ciclo de violencia. Si estás dentro de una violencia de género, tienes que buscar salir de ello, porque esto es la antesala, fíjense ustedes, a la máxima expresión de violencia contra las mujeres, como viene a ser el feminicidio. Porque el que sufre violencia de género, el agresor, cree que lo que está haciendo es bien merecido. Es decir, insultar a alguien se lo tiene por bien merecido. Le golpeaste, se está muy bien, porque el que manda soy yo. Entonces, es un tipo de violencia que tiene pues un especial estudio y análisis también, y eso es cuando se hablan de tentativas de feminicidio, porque hay ya, ¿cierto? Cuando uno evidencia tentativa de feminicidio, tenemos que evidenciar si ha existido o no ciclo de violencia, y dentro del ciclo de violencia hay que evidenciar si es una violencia de género, ¿no? Es decir, la persona es una persona que busca, tiene posesión machismo o es una persona que sufre misoginia, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, doctores, vamos a ver, dicho esto, vamos a analizar lo siguiente. Mire, ya, bueno, dejo el reglamento porque el reglamento es muy amplio. Entonces, después que ya hemos señalado, pues, los tipos de violencia, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el víctima de violencia también ya hemos señalado que la ley protege especialmente a las mujeres y a los niños y a todas las personas integrantes del grupo familiar, ¿no? Muy bien. Y también alguna persona que se encuentra naturalmente en situaciones de vulnerabilidad. Pero pasemos ahí. Ya ustedes, los materiales que yo les doy, lo van a tener mucho para analizar, ¿no? Vamos a irnos a cuestiones. Bueno, ¿quiénes pueden denunciar? Los que pueden denunciar la persona agraviada, que en un 60% solo lo hace, un 40% no, y a veces las cifras son un poco alarmantes porque bajan, o sea, la misma persona agraviada no denuncia por temores, por vergüenza, por estereotipos, por creencia, por amenaza, la persona agraviada a veces no denuncia. Otro problema, que la denuncia no es inmediata, la denuncia es después que pasa un tiempo. Otro problema, que la persona que ha sufrido algún tipo de violencia a la primera manifestación de violencia no dice nada. Después, cuando ha pasado cerca de 6, 7, 8 situaciones de violencia, recién empieza a denunciar. Entonces es un problema, ¿no? Pero es la persona grave. Al final, por ende es que en el Ministerio Público existe UDAVIF. No sé si ustedes han escuchado, doctores, hablar de UDAVIF, la unidad de víctimas y testigos, para darle protección precisamente, ¿no? A quienes denuncian, porque claro, algunos tienen miedo a denunciar por las cuestiones de represalia, ¿de acuerdo? Tienen miedo a denunciar por los aspectos de represalia. Hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasemos acá. Hay algunas preguntas, me parece, ¿no? Vamos a ver, para ir respondiendo algunas preguntas, hay algunas que se me han pasado, me parece ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, la pregunta del doctor Ernesto, por ejemplo, vamos a responder. Eh, vamos a ver, la violencia económica está sujeto a la violencia psicológica, es decir, la Fiscalía al archivar la violencia psicológica decide archivar la violencia económica por no evidenciar la afectación psicológica, pese a que la violencia económica no está regulada en el Código Penal. Ah, no, lo que pasa es que ahí vamos a ver, miren, eh, y es una pregunta muy buena. Nosotros sabemos que en el caso de lo que viene a ser tanto la violencia psicológica, puede causar daños, ¿no? Daños no es no solamente a la psique, sino puede causar daño a la persona o incluso inducción al suicidio. Entonces, el derecho penal sí sanciona los comportamientos, ¿no? En cuestión de violencia psicológica. La violencia física, ni qué decir, eso siempre lo materializamos en cuestiones de violencia, de lesiones simples, lesiones graves, ¿cierto? La violencia sexual, ni qué decir, son uno de los tipos de violencia que tiene mucha manifestación respecto a lo que vienen a ser tipos penales que buscan sancionar. Respecto a la violencia económica detrás de ello tiene pues una situación de dependencia, ¿no? Una detención de dependencia. Podemos estar ante una persona potencial de sufrir una anomalía mental, psicológica y potencial persona de que esa violencia económica
lo empiece a materializar en una violencia física, ¿sí? O que eso puede materializar en una violencia psicológica, por supuesto, pero hay que evidenciar, por ende, cada caso. O sea, puede darse la situación y hay quienes, y este es el otro lado de la moneda, ¿no? Quienes pueden exagerar la situación. O sea, quienes, por ejemplo, si por ahí en una ocasión alguien sustrajo pues tu herramienta de trabajo una sola vez, si bien es cierto, técnicamente hablando es un tipo de violencia económica, pero no tiene una repercusión de carácter penal. Pero si a consecuencia de la violencia económica evidenciamos otras situaciones, ahí sí es distinto. Ahora, en el ámbito penal, ¿ah? Porque claro, si la persona sufre violencia económica, no va a existir por lo general un reproche de carácter penal, porque cuando se haga la ficha de valoración de riesgo, no vamos a evidenciar un potencial peligro a su vida, pero sí un peligro latente a su patrimonio. Entonces sí se pueden dar medidas de protección, pero no se van a dar sanciones de carácter penal. Por ende, es que toda violencia económica tiene que estar sujeto de un tipo de violencia física o un tipo de violencia psicológica. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. No, hay varias preguntas aquí que se me han pasado, pero no se preocupen. Vamos a buscar responder todas esas. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Vamos a ver quiénes tienen especial deber de interponer la denuncia. Sabemos, las personas que tienen el deber especial son los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras y los que están en el rubro de educación, ¿no? ¿Por qué los médicos? Y no hay que confundir con la ley Artis, ¿no? Porque en el caso de la ley Artis es el secreto profesional. La ley Artis es totalmente distinta, es decir, yo no puedo revelar la enfermedad que tiene mi paciente. Dependerá si mi paciente quiere decirlo o no, pero yo no puedo confesar el secreto profesional. Es más, yo no puedo decir si soy un psiquiatra, yo he tratado a tal persona, ¿no? Porque se tiene que naturalmente guardar el recelo del mismo y no lo podemos decir. Y lo mismo sucede, pues, naturalmente en varios profesionales también de rubro, como en el caso, por ejemplo, de quienes trabajan en el Ministerio Público, saben que tienen la reserva de la investigación y no lo pueden decir a nadie, ¿no? Porque es reservadísimo. No, pero tú eres mi amigo. Tampoco, porque existen leyes y normas que prohíben ello. Pero es distinto el hecho que cuando tú eres profesional del sector salud, que evidencia que la persona llega, por ejemplo, el típico caso, alguien llega al hospital, pero llega producto de una bala y fallece, tiene que comunicar a los efectivos policiales esa situación. Si ingresa esta persona, por ejemplo, con signo de haber sido ahorcado, se tiene que comunicar a las autoridades. El médico es especialista, tiene que ver los surcos, etc. No puede callar. Tiene un deber, obligación. Y así como en esos casos extremos tiene el especial deber y la obligación, también sucederá en los casos que una persona primera vez va y bueno, le miente al médico, le dice, no, me cayó las escaleras. Segunda vez va, señora, ¿qué pasó? ¿Se cayó otra vez de las escaleras? Sí, me cayó de las escaleras. Tercera vez, ¿no? Ya el médico se da cuenta, qué raro, acá hay una situación, tiene un deber especial de interponer denuncia. ¿Cuál es el problema? Que muchos no lo hacen. Otros felizmente sí lo hacen. ¿De acuerdo? Los profesionales del sector de educación tienen un especial deber y hay una exigencia que los centros educativos tengan personal de psicología y asesoría permanente. Entonces, cuando el estudiante baja su rendimiento, no siempre es porque el estudiante está metido en las redes sociales, en juegos, etcétera, sino dos cosas. Puede estar siendo víctima de violencia o puede vivir en un ámbito donde hay violencia. Entonces, si el profesional en educación se percata de ello, tiene también una especial obligación de poder interponer la denuncia. ¿De acuerdo? Y luego tenemos pues los servicios especializados del MIN, como los centros de emergencia mujer, el SAU y la línea 100, la Defensoría de los municipal de los niños, niñas y adolescentes también. Ahí encontramos doctores, ¿ya? Ahí también encontramos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente. Puede realizar denuncia ante las siguientes instancias. ¿Cuál es? La Policía Nacional del Perú,
en cualquier comisaría de tu jurisdicción puedes ir a presentar tu denuncia. Sabemos nosotros que los efectivos policiales tienen la obligación de aceptar tu denuncia. No te pueden decir yo no te acepto, a menos que no sea de la jurisdicción. Pero también hay un deber, si bien es cierto, no es una obligación, pero hay un deber de tener que decirle acá no te podemos aceptar, vaya a la comisaría tal, achicarlo o incluso si es posible derivarlo, ¿ya? Al Poder Judicial, pueden ser los juzgados de familia, juzgados mixtos, juzgados especializados de paz letrado, o el Ministerio Público. Dentro de ello, uno puede ir a las fiscalías especializadas en delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y si en tu distrito judicial a nivel nacional no están todavía, ¿no? Estas fiscalías, entonces las equivalentes que serán las fiscalías de familia. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la primera alternativa que se tiene ante estas situaciones de violencia? La mencionada ley, la ley 30.13.4, doctores, va a dar las medidas de protección. Las medidas de protección. ¿Y qué son las medidas de protección? Son decisiones judiciales para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la víctima de violencia. Por eso es que cuando hablamos de medidas de protección, eh, hay varios casos donde se evidencia, fíjense ustedes, mira, para matizar más el tema de violencia económica. La señorita es la que trabaja, su pareja no, su pareja, su conviviente, su esposo no trabaja. Entonces la señorita compra su departamento, la señorita tiene su automóvil, todo su cosa, y la otra persona pues lo rompe, lo vende, todo. Entonces también la ley busca proteger el patrimonio de la víctima. Es como cuando si tú tienes tu sueldo y viene alguien y te dice, mira, ¿cuánto te han pagado? Me han pagado 7.000. Bueno, deme 6.500 y quédate con 500, porque hay que hacer muchas cosas. Hasta cierto punto parecía broma, pero es una forma de manifestación de una violencia de carácter económica, ¿no? Te compraste algo, bueno, ya todo lo tuyo es mío. Entonces, el tema de la medida de protección no solamente abarca la integridad física de la víctima, sino que abarca su patrimonio. Su patrimonio. Pero todo parte siempre del estudio social que se realizó y también de lo que arroja la ficha de valoración de riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección? ¿Cuáles son las medidas de protección que se pueden dar? Vamos a ver, aquí ingresamos. Dentro de las medidas de protección, doctores, tenemos la medida más radical. ¿Cuál viene a ser el retiro del agresor del domicilio? Es decir, si nosotros evidenciamos que pero mucho cuidado. En este aspecto vamos a ver, ya que pondera, y el juez también va a ponderar, o debe ponderar, porque se han dado varias situaciones también, de quién es el, llamémoslo en este caso, propietario de la casa. ¿Quién es el propietario de la casa? ¿El varón que está siendo acusado por ser agresor o la propietaria de la casa es la mujer? Hay que ver ello, ¿no? ¿Quién es el propietario? ¿Por qué? Porque a veces si es el propietario el varón, lo que se va a buscar es sacar de ese lugar a la dama para llevarla a un lugar donde se puede darle la debida protección. O sea, los lugares de acogimiento. Ahí se llevará. Y sería hasta cierta medida razonable y contraproducente que retiren del hogar al varón porque él es el dueño, ¿no? Entonces se ponderiza eso también. O sea, la regla es que si el dueño de la casa es el varón, la mujer tiene que ir a un lugar para que le den la debida protección también. A ella la retira. Pero si es al contrario, si es la mujer la propietaria, al que retirarán naturalmente es al agresor. Y en muchos de los casos es donde la propietaria de la casa, la propietaria de la calle, claro, esto ya son otros ámbitos de estudio, ¿no? Pero claro, relacionado también a este tema, en muchos de los casos la propietaria es la mujer y el agresor no quiere salir. Se empecina en estar ahí. Ella paga el departamento, o ella es la que, la dueña, propietaria del departamento, de la casa, ¿cierto? Y el agresor, naturalmente, por más que tenga sus cosas y todo lo demás, tiene que salir de ahí. Si es de ambos, digamos, son propietarios, entonces siempre se va a ponderar en estos casos, obviamente, la salida del agresor. ¿Quién lo hace efectivo? La Policía Nacional del Perú. La policía retirará al agresor porque hay un riesgo latente.
¿Qué más nosotros podemos evidenciar? Bueno, tenemos otro factor que viene a ser el impedimento de acercamiento o proximidad. Esto se va a dar en la siguiente situación. Si, por ejemplo, las personas que conviven, bueno, tienen hijos en común, o quizás no tengan hijos, pero ya o han sido esposos, ex esposos, o todavía están casados, pero ya cada uno vive por su lado, pero es el ex esposo o el esposo que le busca, ¿no? Y no es que lo busca para poder conversar, porque eso también hay que analizar, sino que lo busca, por ejemplo, para insultarla, para golpearla, para estigmatizarla, avergonzarla, o sea, toda situación de acercamiento que va a generar cuestión de violencia. Entonces, si se evidencia ello, hay que ver dónde se va acercando, a su domicilio, a su centro de trabajo, a su centro de estudio, a sus labores cotidianas que va realizando, dónde se acerca. Hay que hacer también ese estudio. ¿Para qué? Para que luego se dé esta medida de impedimento y acercamiento o proximidad. Aproximadamente la distancia que deben mantener es la de 300 metros. Tú no te puedes acercar más de 300 metros. Y no solamente te vas a acercar a la casa, sino a ningún lugar donde esa persona va. Porque se han dado naturalmente muchos casos donde el agresor ya no le busca a la casa, pero le busca a su centro laboral. Y luego hay testigos, obviamente, que han visto esa situación. Le busca en su universidad o en los lugares donde recibe clase o dicta clase, etcétera, su centro de trabajo. Entonces, es el impedimento de acercamiento o proximidad también una medida de protección, que tiene que ser naturalmente cumplida, ¿no? Ahora, eh, engloba todo ello. Siguiente diapositiva. Puede ser que el agresor no vive en el domicilio. Puede ser que el agresor no la busque, pero el agresor, o sea, no le busque físicamente, pero el agresor utiliza las redes sociales para insultarla, para avergonzarla, para hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que hace la víctima? Lo que se entiende que es normal en estas situaciones es bloquear al agresor. Y el agresor se crea otra cuenta, otro número telefónico y hace todos los medios. Y no es que quiere conversar como le decía, porque también luego vamos a, cuando el próximo sábado hablemos sobre lo que viene a ser la figura del acoso, tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces el agresor no es que quiere intentar conversar por alguna situación en particular, ¿no? Porque claro, si tú intentas conversar con una persona por acá, mensaje de texto, porque dices, te estoy queriendo conversar contigo porque quiero que me devuelves lo que me debes, los 500 soles que te he prestado, qué sé yo, entonces pues eso no es ningún tipo ni de acoso ni nada, etcétera, ¿no? Acá el contacto tiene que ser porque tú la llamas para insultarla, para amenazarla, para decir que le vas a golpear, que la vas a matar, que le vas a quitar a los hijos, o sea, todo. Y ahí el juez lo que hace es una prohibición de comunicación. No podrás comunicarte por ningún tipo de vía, ¿de acuerdo? Y la cuarta, doctores, la cuarta es la cuarta es la prohibición de derecho de tenencia. ¿En qué sentido? Prohibición de derecho de tenencia a portar armas. A veces el agresor, teniendo las armas, amenaza a la víctima, ¿no? Amenaza a la víctima. A veces el agresor, esa arma que tiene, es un arma que lo tiene que utilizar porque él, por ejemplo, trabaja en alguna institución donde parte de su trabajo es la utilización de armas, ¿no? Si ese es el caso, habrá que comunicarle naturalmente a la institución. De acuerdo a la institución, puede ser integrante de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, ¿no es cierto? Porque aparte de ello, hay que entender que se está cometiendo otro delito más, porque se utiliza un arma para amenazar a la víctima o para golpear a la víctima, un arma que es para uso laboral, está cometiendo un delito de peculado de uso, un delito de peculado de uso. Entonces, aparte que se le pueden dar medidas de protección, también se le puede iniciar una investigación por ese delito y las sanciones administrativas que pueden haber naturalmente. Ahora, si es que no forma parte o es integrante de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional de Perú, ahí sí la situación cambia porque lo que hay que notificar es a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. En pocas palabras, estamos hablando del SUCAME,
¿no? Entonces, en el SUCAME tendrán las medidas, evidentemente, dependiendo de estas situaciones, ya para que de por vida no pueda portar armas el agresor. ¿De acuerdo? Entonces, doctores, estas vienen a ser las 4 medidas más utilizadas y más aplicadas como medidas de protección. Ahora, también es importante entender que el dar una medida de protección parte del análisis de la ficha de valoración de riesgo. ¿De acuerdo? Parte del análisis de la ficha de valoración de riesgo. Tengamos en cuenta esa situación, doctores. Pero no significa de que tú seas culpable todavía de algún delito, hasta cierto punto, ¿no? O sea, por ende yo, es parecido, bueno, que claro, para ponerle un ejemplo en el derecho procesal penal, que te den prisión preventiva no significa que tú eres culpable, técnicamente hablando, ¿cierto? Técnicamente hablando es que si te dan prisión preventiva no significa que eres culpable, pueden absolverte. Pero Asensio Mellado y otros autores más señalan que la prisión preventiva es una pena anticipada. ¿Por qué? Porque en el gran porcentaje de las veces, después de una prisión preventiva, en muchas de las ocasiones existe una sentencia condenatoria. Entonces, eso pongámoslo en similitud a las medidas de protección. Las medidas de protección no significa que tú has cometido el delito, no significa que tú eres culpable. Sin embargo, en muchos de los casos, por no decir en todos, siempre va a haber una acusación por un delito que has cometido. ¿Ya? Y ahí ingresamos pues en muchos aspectos cuando dicen, no, la acusó por tal hecho y no la ha dejado probar la situación, en fin. Entonces, bueno, tenemos el retiro del agresor del domicilio, tenemos el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, la prohibición de comunicación y la prohibición de derecho de tenencia a portar armas. Ellos vienen a ser las 4 medidas de protección que estamos señalando. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son los criterios? ¿Cuáles vienen a ser, doctores, los criterios eh, para dictar medidas de protección? ¿Cuáles son los criterios para dictar las medidas de protección? Artículo 22, numeral A, ¿no? Entonces, en los criterios para dictar medidas de protección, el juez analiza lo siguiente: los resultados de la ficha de valoración de riesgo y los informes sociales emitidos por entidades públicas competentes, la existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona que ha sido denunciada por acto de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, puede ser que anteriormente ya hubo una denuncia contra delitos contra la libertad sexual, contra la vida, el cuerpo y la salud, o contra el patrimonio, y otros que en cierta medida pues denotan grado de peligrosidad. Y también hay que evidenciar qué relación tiene la víctima con la persona denunciada. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? La diferencia de edades, la condición de discapacidad de la víctima, la situación económica y social de la víctima, la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión y otros aspectos que denoten el estado de vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona denunciada. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos hablado de la medida de protección, pero también tenemos las medidas cautelares. Como por ejemplo, ¿cuáles son las medidas cautelares, doctores? Yo les dije que no solamente protege la ley el tema de la vida e integridad física, sino el patrimonio. Entonces podemos tener el inventario de sus bienes. Porque a veces el agresor que es denunciado lo que hace es vender todos los bienes. O a veces el agresor se los lleva, se los esconde. Entonces la ley, y claro, muchos de los bienes son para la subsistencia de ella, ¿no? O de alguno de los integrantes del grupo familiar. Entonces la ley contempla también el inventario de cuáles son sus bienes. Y lo que yo les decía, ¿y qué pasa si el agresor es el dueño de la casa? ¿No? El agresor es el que vive, es el dueño de la casa, le conoció, vivieron ahí y bueno, ahí empezó a cometer pues actos de violencia. Entonces, si es así, la lógica es de que a la mujer se le lleve a una casa de acogida.
Entonces ahí también hay grandes trabajos que hoy en día se tiene que hacer para implementar mejor la casa de acogida, porque a veces la víctima no tiene familiares cercanos o es huérfano, o sea, varios factores, ¿no? Entonces se busca implementar para que se pueda llevar a estas personas en ese lugar. Y cualquier otra requerida para proteger la integridad personal y la vida de las víctimas y familiares, ¿no? ¿Quién ejecuta la medida de protección? La Policía Nacional del Perú, pero siempre por orden y mandato del órgano jurisdiccional, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver acá. Bueno, la medida de protección se dan en salud, educación, trabajo, entre otros. Vamos a ver acá. Muy bien. Lo que uno de los doctores preguntaba, ¿no? A propósito de lo que vamos a responder. Primero, hay algunas preguntas que me han hecho. Nos dice, doctor, a ver, la doctora Esther, ¿no? Eh, Mira, la doctora Gracia le dice, doctor, ¿las medidas de protección tienen un tiempo de duración? Ah, y justo ahorita vamos a ingresar al tema de validez y vigencia de la medida de protección y las medidas cautelares. Esto se va a mantener mientras que sigamos viendo peligrosidad por parte del agresor de querer acercarse, de querer comunicarse, o cualquier situación que nos evidencie una situación donde está en peligro la vida de la mujer o cualquiera de los integrantes del grupo familiar. A medida que tengamos esa posibilidad, reiteradamente, producto del estudio social que se ha realizado, de los informes, vamos a poder seguir manteniendo la medida de protección en duración. Si ya no evidenciamos algún peligro, las situaciones van avanzando, ya no es necesario seguir teniendo la medida de protección, ¿no? Ahora, la doctora Esther dice, doctor, ¿las medidas de protección dejan de surtir efecto o se suspenden cuando se archiva el caso de violencia familiar? Ahí, claro, lo que pasa es que las medidas de protección no son otra cosa que medidas cautelares. Y toda medida cautelar se va a dar hasta que dure el procedimiento y hasta que uno evidencie algún grado de responsabilidad o de no responsabilidad, ¿no? O sea, vamos a evidenciar cada caso en concreto. Entonces, si no evidenciamos responsabilidad y se archiva un caso de violencia, ya no hay por qué seguir manteniendo un tema de medidas de protección. A veces la denuncia va por un daño de violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Pero el daño fue mutuo. Pero la persona que lo denuncia no solamente dice que a mí me insultaba, sino que a mí me golpeaba, me pateaba y compra testigos, pero evidencia algunos hechos naturalmente el juez como para darle medida de protección. Pero a nivel de investigación, una evidencia que acá no hay violencia. No, o sea, no, ha existido violencia mutua, sí, violencia psicológica entre ambos porque se han insultado, se han gritado, pero no hay una violencia física. Y los golpes que ha sufrido esta persona o la cicatriz que tiene es producto de una caída, ¿no? O producto de un accidente que se comprueba también a nivel de investigación que ella había tenido. Porque las cicatrices no son recientes, como ella dice en su manifestación, sino que esas son cicatrices de hace un tiempo atrás. O esas quemaduras que se encuentran ahí tampoco son producto de que el agresor le haya lanzado un hirviendo, como ella ha manifestado, en tal lugar, en tal fecha, por varios factores, ¿no? Entonces, naturalmente, si se archiva la investigación, ya no tiene caso seguir teniendo la medida de protección vigente. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Vamos a ver acá. Y Michelle nos dice, y cuando uno de los, y alguien me decía, y si la víctima estudia en la misma aula de clases con su agresor, ya, lo que pasa es que vamos a ver varios factores acá, ¿no? Mm, es posible que ambas personas vivan en un lugar, sean convivientes, por ejemplo, miren, sean convivientes o sean esposos, pero jovencitos, o sea, se casaron a los 22 años y tienen dos hijos. 22 años, o se casaron a los 18, 19, tienen ahora 22, tienen dos hijos, ¿no? Seguiditos. Pero como tiene 22, ellos dicen, también hay que estudiar y se meten a una universidad, mismo salón, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que ponderizar cada caso. Hay que ponderizar dónde se efectúa las cuestiones de violencia. Puede ser que sea suficiente, fíjense, puede ser de que sea suficiente el retiro del agresor del domicilio y no llegar al tema de acercamiento. Va a depender muchos factores. Si la víctima señala, porque naturalmente dentro del mismo centro educativo no se entiende, juntos pero no revueltos, hay una frase. Puede ser que ambos estudien,
pero el impedimento es que se tenga que comunicar ni hablar con esa persona. Pero si en ese caso, por ejemplo, fastidia, la persigue, etcétera, fuera del centro educativo, entonces las medidas de protección que se tienen que dar es en base a que fuera del centro educativo no se tenga bien de acercar. Porque ahí ingresa un tema bastante importante. El derecho a la educación, la libre educación, no te pueden sacar, pues, o sea, si tú estás estudiando en un lugar, no te pueden sacar porque la persona te denunció. Tú vas a estudiar, se entiende, y no es que vas a molestar, ¿no? Entonces, en esos casos puede ser la situación que sea suficiente solamente con el retiro del agresor del domicilio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Y el doctor Michel nos dice, y cuando uno de los progenitores obstruye el vínculo con el menor hijo de ambos, pese a que se cumple con las obligaciones alimentarias, puede calificarse como violencia psicológica al menor, ya que se le suprime forzadamente a la figura del otro progenitor. Sí, pero claro, ahí estamos ingresando en el rubro de nuestro código civil, ¿no? En los contextos de familia. Genera un daño que no solamente puede ser al menor, puede generar un daño psicológico también a quien visita al hijo. O sea, el típico caso que tú vas con toda la voluntad de ver a tu menor hijo y te prohíban, por ejemplo, verlo a pesar que hay una orden judicial de tu régimen de visita y que tú tengas que cumplir él, ¿cierto? Entonces, ¿es una manifestación de violencia? Por supuesto que sí. Puede ser que la persona te insulte, te grite, te estereotipe y te diga muchas cosas, forman parte naturalmente de una violencia de carácter psicológico. Por ende, no nos olvidemos, y aquí ingresamos ya en una materia del derecho civil, ¿no? Puede solicitar variaciones, puede solicitar temas de tenencia y varias cosas más, porque se entiende que el tema no tiene que existir ningún tipo de obstrucción a las cuestiones de visita, ¿no? Alimentarias ni nada por el estilo. El doctor Renan dice, a ver, doctor, en el caso de unos ex convivientes con 3 hijos, el padre le escribe por WhatsApp a la hija mayor de 11 años, a pesar que su madre a pesar que tu madre te presentó a muchos. Esta expresión puede ser calificada como violencia psicológica contra la mujer. Bueno, lo que pasa es que si son 11 años, existe siempre un especial deber de protección a su integridad que tiene toda persona de esa edad, ¿no? Entonces, el contexto naturalmente hace evidenciar de que está pues ante una persona que le engañó varias veces con o que sale con varias personas, y no es lo ideal naturalmente escribir a ello a una menor de edad, ¿no? Ahora, ese daño psicológico naturalmente se le va a hacer a la menor de edad. Entonces, si bien es cierto, no van a aplicar ahí algunas medidas de protección todavía, pero sí puede haber pues un llamado de atención, etcétera, en ese sentido, si es que existe alguna denuncia respecto a ello, ¿no? Como para que pueda moderar la forma en la cual pueda escribir. Ahora, esto va a depender también de varios factores, de varias situaciones, ¿ya? En la pregunta en puntual, ¿esto es un tipo de violencia psicológica? Sí. Miren, ya existe precedentes, textos y sobre todo diferente contenido escrito respecto a las manifestaciones de violencia. Y incluso el hecho, si bien es cierto, nosotros tenemos las redes sociales, ¿no? Las redes sociales y tenemos la libertad de nosotros poder escribir en las redes sociales lo que consideramos, pero el decirle a alguien, a la hija o al hijo de algún funcionario público, ¿cierto? Si este hijo lee naturalmente, son cuestiones que repercuten pues naturalmente en el tema de su libre desarrollo, en el tema de la psique del menor de edad, y si evidenciamos daños, son cuestiones naturalmente de violencia psicológica que ellos sufren. Hay personas que el bullying es un tipo de violencia psicológica, ¿no? El bullying es un tipo de violencia psicológica. No se llega a la agresión, se llega a palabras, o indirectas, ¿no? Entonces sí, el escribir ello puede generar. Ahora, vamos a ver cuánto también escribió, ¿no? El contenido. Tampoco estamos llegando al tema de exagerar la situación. O sea, tenemos
una situación, ninguno de los extremos, vamos a evidenciar cuántas veces le escribe así, si solamente fue un mensaje, si le escribe reiteradamente, si le dice varias cosas, o sea, hay que analizar todos esos factores. Porque claro, hay algunos que denuncian, dicen, mira, hay un daño psicológico, me está difamando porque dijo que tu mamá es mala, le escribió al menor de edad. Tu mamá es mala, claro, puede ser entendida como una cosa no correcta, pero que ésta tenga algunas repercusiones donde todo accionar o forma de escribir de esa manera hay que tener que denunciar. Sabemos que existen, y el derecho penal así lo señala también, los mínimos deberes de autoprotección, ¿no? Entonces el tema sería que cuando alguien te escriba eso, por ejemplo, la regla básica es bloquear a esa persona, comunicar o decirle que no escribe, muchas cosas. Si la persona persiste, sigue haciendo, entonces ahí sí podríamos hablar de una configuración de un delito como puede ser el acoso. Es decir, en este caso en particular, si solamente fue una sola vez que escribió y no hay más, no va a tener mayor relevancia. Pero si la primera vez le escribió, la segunda también, y la hija le dice, no quiero que hables mal de mi mamá, y sigue escribiéndolo, claro, estamos hablando ya de materializaciones, ya de otro tipo de comportamiento, ¿no? Muy bien. Y último, cuando nos dice la doctora Iderlin, una mujer embarazada fue estrangulada por su pareja. Ella era constantemente acosada para retornar la relación sentimental. Al final, su expareja la mató y él se suicidó. ¿Estaríamos en el contexto de violencia familiar o violencia de género? Bueno, lo que pasa es que cuando ya hablamos, mira, del tema de acoso, que lo vamos a tratar con mayor plenitud el sábado que tenemos clase, vamos a ver, doctores, lo siguiente. El ciclo de violencia, para poder señalar a alguien el contexto de si es violencia familiar o violencia de género, muchas de las violencias familiares engloban violencia de género. Muchos de los contextos de violencia familiar engloban violencia de género. Entonces, el reto es ver si nos encontramos ante una violencia familiar por una cuestión de no intencionalidad por parte del agresor de golpearlo, si no estamos ante un obsesivo quizás, pero sin años de causar daño, o es que estamos ante una persona que sufre de misoginia, que tiene odio hacia la mujer, o que sea un machista, ¿no? En los términos que nos piden, por ejemplo, en la figura del delito de feminicidio, es que se pruebe odio a la mujer o que se pruebe machismo. Si se prueba que estamos ante una persona que es alguien que tiene una baja autoestima, y esto sale a raíz de lo que es el examen psicológico, y no quiere que lo dejen porque tiene temor a quedarse solo, entonces en ese caso en particular, y le persigue la cosa en ese sentido, no estaremos ante un tipo de violencia de género, sino estaremos solamente, bueno, entre comillas, solamente ante un acoso, no en otra vía. Entonces hay que evidenciar esos contextos. Hay que evidenciar en esos contextos. Ahora, acá no dice expareja. La expareja, ¿vivían juntos o vivían separados? Porque si vivían separados, obviamente no estaremos ante un contexto de violencia familiar, y para identificar violencia de género hay que ver si esta persona era machista o es que era una persona que tenía una autoestima baja y tenía miedo de quedarse solo, ¿no? Esa situación, ¿ya? Muy bien. A ver, sigamos, doctores. Vamos a tratar de correr para que el tiempo no nos gane, doctores. Vamos a ver. Validez de la medida de protección. Lo que me preguntaban hace un momento, ¿y cuánto es el tiempo de validez que tiene la medida de protección? La medida de protección, doctores, como podemos evidenciar ahí, dictadas por el juzgado de familia, se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación o al proceso penal o de faltas, ¿ya? O sea, va a depender de ello, porque hay que ir manteniendo y naturalmente esto va a depender del estudio social que se vaya realizando constantemente, ¿no? El artículo 23-A nos habla de la ejecución de las medidas de protección, la cual hemos estado señalando también porque va a estar a cargo de la Policía Nacional del Perú. Y todo parte de una valorización que tenemos que hacer naturalmente a la ficha de valoración de riesgo. Es decir, hay que analizar, hay que ver el contenido de la ficha de valoración de riesgo
para que finalmente podamos determinar algo en concreto. Entonces, ¿qué es la ficha de valoración de riesgo? Es un instrumento que se aplica con la finalidad de detectar y medir los riesgos a lo que está expuesto una persona respecto de la persona que se está denunciando. En el caso de las mujeres víctimas de violencia, la aplicación y valoración de la ficha está orientada a otorgar medidas de protección, con la finalidad, obviamente, de prevenir nuevos actos de violencia y no llegar a la máxima expresión de la misma, como viene a ser la figura del feminicidio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por ende, es que la ficha de valoración de riesgo sirve de insumo en la audiencia oral en la que se decide cuáles son las medidas de protección a ser otorgadas en cada uno de los casos. ¿Quiénes aplican la ficha de valoración de riesgo? Los operadores y operadoras del sistema de justicia, la Policía Nacional de Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Quienes reciban la denuncia son los responsables de aplicar la ficha de valoración de riesgo. ¿No? Esto de conformidad a lo que señala el artículo 28 de la ley número 30.13.4 y el artículo 18 de su reglamento. Acá vemos en ese sentido las instituciones por las cuales puede ser llenado la ficha de valoración de riesgo. Y eso sí, jamás debe ser llenado naturalmente por la víctima, porque para empezar tiene que ser una persona. Uno, la víctima no puede ser, pero tiene que ser alguien que conozca los parámetros y ponderaciones de cómo, por ejemplo, se va a dar lo que viene a ser la ficha de valoración de riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. Importante. Vamos a ver. Siguiente, a ver. Ok. Fíjense ustedes, doctores, que acá tenemos los niveles para analizar qué medidas de protección finalmente se puede dar en cada caso en particular, ¿no? Acá lo que evidenciamos son los niveles. Tenemos un nivel leve, un nivel moderado y un nivel severo. Vamos definiendo y viendo cada una de estas. ¿Cuándo estaremos ante un nivel leve? ¿Cuándo se estará ante un nivel moderado? ¿Y cuándo estará a un nivel severo? Reitero que depende de esto, se va a dar la ficha, se va a dar la medida de protección que corresponde. Ahora, también este nivel de valoración va a ir dirigida, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia, a los miembros del grupo familiar y a las adultas mayores víctimas de violencia familiar, ¿ya? Y el puntaje no es igual. El puntaje tiene una diferencia cerca de 2 puntos entre cada uno de ellos. Vamos a hablar, por ejemplo, de las mujeres víctimas de violencia. Si la calificación de la ficha de valoración de riesgo es de 0 a 12 puntos, ¿esto qué significa? Significa que las agresiones que sufrió la víctima no expondrían su vida en un peligro eminente. No expondrían su vida en un peligro eminente. Entonces, estamos seguramente ante un agresor que utiliza el tipo de violencia económica y el tipo de violencia psicológica. Violencia psicológica. Pero claro, hay que preponderar qué palabras le dicen muy diferente que el agresor le diga te voy a matar, o que le diga, por ejemplo, te voy a golpear, o que le diga, por ejemplo, te cae mal esa ropa, ¿no? O sea, los tres forman parte, naturalmente, de una violencia psicológica, pero los contextos y la forma que se dice varían en cada una de estas. Entonces, las medidas podrían ser impedimento de acercarse a la víctima y no comunicación a través de lo que es algún medio, ¿no? Pero si nosotros encontramos un nivel moderado, la situación ya va cambiando. Acá ya la calificación tiene un giro que es entre 13 a 21 puntos. Aquí ya cuando evidenciamos eso, este punto podría significar que las agresiones perpetradas a la víctima la ponen en peligro potencial frente a su agresor, tanto para lesiones más severas como la propia muerte. Entonces acá, naturalmente, lo que estamos evidenciando son violencias de carácter psicológica, perdón, violencia de carácter física y violencia de carácter sexual seguramente. También, ahora, eso no significa que no exista violencia psicológica o violencia económica. También pueden estar incluidas en este tipo de violencias. Ahora, puede estar una violencia de género también, pero en menos posibilidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo general, acá la víctima ha sufrido un golpe por parte del agresor, pero el agresor no utilizó algún objeto para golpearla,
o puede ser que estemos ante tocamientos indebidos, o incluso cuestiones de acoso, ¿no? Pero tiene que vivir naturalmente agresiones físicas a la víctima. Pero si llegamos a un nivel severo, la situación ya es distinta. En el nivel severo, doctores, ya la calificación varía porque vamos a tener entre 22 a 44 puntos. ¿Eso qué nos conlleva evidenciar? Esto podría significar que las agresiones perpetradas a la víctima podrían terminar con la muerte de la persona. Reitero, las agresiones que sufrió la víctima podrían terminar con la muerte de esta persona. Entonces, naturalmente, ahí evidenciamos que el agresor la golpeó hasta producirle lesiones graves, o la golpeó utilizando algún objeto, o la amenazó con algún arma, o cometió un delito de violación. Entonces ya vemos una gran potencialidad de que si tenemos al agresor con la víctima, podría terminar matándola. Entonces, la medida más gravísima para un nivel severo sería el retiro del agresor del domicilio, como primera medida urgente que se tiene que realizar, ¿no? Ahora, solo les señalo ello. Ahora, en el miembro del grupo familiar la puntuación naturalmente varía y en el caso de los adultos mayores también las cuestiones de puntuación suelen variar en cada uno de estos aspectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunas cuestiones que es importante tener en cuenta, sobre todo en los aspectos del núcleo familiar, cómo prevenir la violencia, escuchar a las víctimas. Uno de los problemas que existe es que no se escucha a la víctima, sea porque el entorno está muy ocupado, el entorno está en otras cosas, o el entorno trata de minimizar la situación. Entonces, es una cuestión donde la víctima se ve entrampado y no termina pues denunciando acontecimientos, ¿no? Muy bien. Bueno, acá hay otra recomendación es educa a tu comunidad y familiares, pues, son políticas ya educativas, y vamos a tener varias cuestiones. Vamos a ver. La misma ley provee, por ejemplo, aprueba el decreto supremo 012-2019 MIP y publicó el protocolo base de la actuación conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y uno de los principales instrumentos que establece las disposiciones para garantizar a las víctimas es un derecho a una vida libre de violencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se busca acá es tener instituciones involucradas en el cumplimiento del protocolo, como pueden ser el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y demás instituciones que participan, y naturalmente dentro de ellos está el Ministerio Público. Ahora, la víctima que sufrió estas cuestiones de violencia se tiene como objetivo la atención para que estos puedan nuevamente retornar a los estratos sociales, pero sin los temores o sin las secuelas que han sufrido productivos de la violencia que han tenido, ¿no? Ahora, sobre los menores de edad, hay una cuestión muy importante sobre, por ejemplo, el uso de la cámara Gesell. ¿Por qué nos señala el uso de la cámara Gesell, doctores? Porque nosotros sabemos que lo que no queremos es revictimización de la menor de edad. Antes la víctima declaraba en varios lugares y a veces la persona que había sido víctima de algún tipo de violencia no, no al inicio un menor todavía no entiende la problemática, ¿no? Sabe que algo pasó, pero no sabe a ciencia cierta si lo que ocurrió es necesariamente algo malo. Pero el problema se va dando, doctores, por ejemplo, cuando va avanzando el tiempo. Va avanzando el tiempo, declara acá, declara ante la policía, ante el Ministerio Público, ante la Defensoría de la Mujer, y luego va a llegar al juzgado. Entonces existe un tema de revictimización. Entonces, dentro de esas cuestiones de objetivos también que se ha tenido, es que las declaraciones en cámara Gesell se tengan que dar en una sola ocasión y por un especialista en el tema. Una sola ocasión y por un especialista en el tema. ¿De acuerdo? Y ahora tienen un valor de ser naturalmente una prueba preconstituida. No una prueba anticipada, como hace muchísimo tiempo se decía, sino que es una prueba preconstituida, siempre con los objetivos de garantizar el interés superior del niño.
¿De acuerdo, doctores? Entonces, tenemos aún aquí, hay un tema de reeducación a las personas también que son agresoras, si es que ellos aceptan naturalmente que son los que eh, han cometido algún tipo de violencia, entonces la reeducación de las personas agresoras contra las mujeres o cualquier miembro del grupo familiar demanda también un desarrollo de diversas políticas y programas de intervención, así como un trabajo de conjunto con las instituciones encargadas de liderar dichos programas. ¿De acuerdo? Y finalmente, en el artículo 30, lo que nos menciona es buscar la reeducación de las personas agresoras. Muy bien, doctores, de esta manera, eh, vamos a, en primer lugar, agradecer al Instituto de Formación Jurídica Magíster por la cordial invitación a mi persona y también agradecerle a cada uno, doctores, de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase. Como hemos evidenciado, hemos analizado los factores de la violencia porque se envasa en los núcleos de violencia que se van dando muchísimos aspectos respecto a lo que vienen a ser las configuraciones de tipos penales. Entonces, lo que hay que, de manera de reflexión, entender de que todo parte del análisis de la ley, pero hay que ver en los contextos reales cómo lo aplicamos. ¿Cómo lo aplicamos? Y la aplicación de la ley no significa que no exista un derecho de una contradicción de la otra parte. Por ende, es que no toda denuncia que llega necesariamente conlleva de manera inmediata un dictado de una medida de protección. Lo que hay que evidenciar es contextos y situaciones para que evidenciemos si es que son necesarios o no son necesarios. Pero tenemos el otro lado que es bastante preocupante. Todo ello lo tenemos que hacer en un menor tiempo posible, porque mientras que llega la denuncia y el agresor se entera, a veces el agresor toma decisiones inmediatas, como golpear o matar. Entonces ya son los operadores de justicia los que tienen que desarrollar de una forma inmediata todas estas actividades para comprobar en tiempo real y darle la medida de protección para que no lleguemos a situaciones como lo que viene a ser el feminicidio. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Dicho esto, agradecerles a cada uno de ustedes nuevamente, a cada uno de los participantes que han hecho su pregunta, a quienes nos han estado acompañando el día de hoy, domingo 3 ya de octubre. Mi agradecimiento a todos ustedes, cuídense muchísimo y nos estamos viendo el día sábado. El día sábado vamos a hablar sobre las cuestiones de acoso y otros delitos contemplados también respecto a esa materia. Cuídense muchísimo, doctores. Muy buenas tardes con todos ustedes. Estimado doctor Sergio Emerson Chávez Pandoro, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales. Gracias.